El video abre con la idea de que el sistema financiero global no está entrando en una crisis visible y repentina, sino en un colapso silencioso. No hay cierres de mercados ni anuncios de emergencia, pero sí movimientos profundos que indican un cambio de régimen. El detonante de esta lectura es una acción concreta: la venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte del Banco de la Reserva de la India. La narrativa plantea que este movimiento no debe interpretarse como un ajuste técnico ni como una rotación menor de cartera. Se presenta como una señal de ruptura. Cuando un banco central decide reducir de forma drástica su exposición al activo que históricamente ha sido considerado el más seguro del mundo, el mensaje implícito es que algo fundamental ha cambiado. El sistema puede seguir funcionando en apariencia, pero la confianza que lo sostenía comienza a retirarse desde dentro. El concepto de crash silencioso se apoya en la idea de que los grandes actores no esperan confirmaciones oficiales. Actúan antes de que el deterioro sea evidente para el público. En este marco, la acción de la India se describe como una salida ordenada de un sistema que ya no ofrece protección real al capital. No se trata de maximizar rendimiento, sino de preservar el principal frente a un riesgo sistémico creciente. El video enfatiza que estos movimientos no ocurren en aislamiento. Se producen en un contexto donde la deuda estadounidense alcanza niveles sin precedentes y donde el mercado depende cada vez más de compradores institucionales para absorber emisiones constantes. Cuando uno de esos compradores clave se retira, incluso de forma gradual, la señal es clara: la estructura empieza a mostrar grietas. Desde esta perspectiva, el evento no es ruidoso, pero sí definitivo. No marca el final inmediato del sistema, sino el inicio de su reconfiguración. La venta de bonos por parte del RBI se presenta como el primer acto visible de una transición mayor, en la que el dinero deja de fluir automáticamente hacia el centro del sistema y comienza a buscar refugio fuera de él. La magnitud y el momento de la venta fueron los elementos que, según el video, le dieron su verdadero significado. El 7 de enero de 2026, el Banco de la Reserva de la India confirmó la liquidación de más de $50.000 millones en bonos del Tesoro estadounidense. Esta cifra no fue presentada como marginal. Representó una reducción aproximada del 21% de sus tenencias entre octubre de 2024 y octubre de 2025, un ajuste demasiado grande para pasar desapercibido. El contexto en el que se produjo esta venta resulta central para la interpretación. No ocurrió durante un periodo de rendimientos bajos o de estrés puntual, sino en un entorno de yields históricamente elevados. En condiciones normales, tasas altas atraen compradores porque prometen mayores retornos. El hecho de que India eligiera vender precisamente en ese momento fue presentado como una anomalía que no encaja con la lógica tradicional de gestión de carteras. El video rechaza explícitamente la idea de que se tratara de un rebalanceo rutinario. Un ajuste técnico suele ser gradual, simétrico y motivado por criterios de diversificación. Aquí, en cambio, se describe una decisión asimétrica y direccional: reducir exposición al activo considerado pilar del sistema financiero global. Esa elección sugiere que el riesgo percibido ya no se compensa con el rendimiento ofrecido. La interpretación central es que el RBI dejó de ver a los bonos del Tesoro como un refugio seguro. No porque hayan perdido liquidez inmediata, sino porque su valor a largo plazo se vuelve incierto en un entorno de deuda creciente y presión fiscal. La venta se presenta como una retirada preventiva, no como una reacción tardía a una crisis ya visible. Desde esta óptica, el mensaje no se limita a India. Al ser un banco central de una gran economía emergente, su comportamiento funciona como señal para otros actores institucionales. Si uno de los grandes tenedores decide reducir exposición de forma tan clara, el supuesto de seguridad universal comienza a resquebrajarse. Así, la venta del RBI se convierte en algo más que una transacción financiera. Se presenta como una declaración implícita de desconfianza, no expresada en discursos ni comunicados alarmistas, sino en la forma más contundente posible dentro del sistema financiero, retirando capital del activo que sostiene la arquitectura del dólar. En un mercado normal, el comportamiento observado habría sido impensable. Rendimientos elevados suelen ser una invitación, no una advertencia. Cuando los bonos ofrecen tasas más altas, el mensaje tradicional es que el riesgo está siendo compensado con mayor retorno. Sin embargo, el video plantea que esta relación se ha roto. La decisión de vender con Yields Record se presenta como la señal de que el problema ya no es el precio, sino la viabilidad del emisor. Aquí se introduce el concepto de la anomalía de rendimientos. Si un activo necesita ofrecer tasas cada vez más altas para atraer compradores, el sistema entra en una espiral peligrosa. Cada aumento en los rendimientos incrementa el costo del financiamiento, y ese mayor costo exige nuevas emisiones de deuda para cubrir intereses anteriores. El atractivo aparente se transforma en una carga estructural. El video describe este proceso como una espiral de deuda.
En lugar de estabilizar el mercado, los rendimientos elevados lo tensan aún más. Llega un punto en el que ninguna tasa resulta suficiente, porque el riesgo ya no se percibe como financiero, sino sistémico. La pregunta deja de ser cuánto paga el bono y pasa a ser si el sistema puede sostenerlo sin recurrir a la impresión ilimitada de dinero. Según este razonamiento, India no vendió a pesar de los altos rendimientos, sino precisamente por ellos. Las tasas elevadas fueron interpretadas como una señal de estrés, no de oportunidad. Reflejaban la creciente dificultad del Tesoro estadounidense para encontrar compradores naturales dispuestos a absorber volúmenes crecientes de deuda. El video advierte que esta dinámica conduce a un punto crítico. Si las tasas continúan subiendo para atraer demanda, los pagos de intereses pueden consumir una porción cada vez mayor de los ingresos fiscales. En ese escenario, el sistema se enfrenta a una elección binaria: permitir un colapso del mercado de bonos o intervenir mediante creación monetaria masiva para mantenerlo operativo. Esta es la base del argumento de quiebra implícita. No en términos legales, sino funcionales. Un sistema que solo puede sostenerse emitiendo nuevas promesas para pagar promesas anteriores pierde su anclaje. La venta del RBI, en este marco, se presenta como una lectura temprana de ese desenlace. No reaccionó al colapso, actuó antes de que se volviera visible. Mientras India reducía su exposición a la deuda estadounidense, el video contrapuso ese movimiento con la estrategia seguida por China. El foco se desplazó hacia la expansión masiva de su oferta monetaria, con una M2 que alcanzó los 48 billones de dólares, más del doble que la de Estados Unidos. Esta cifra no se presentó como un signo de descontrol, sino como parte de un modelo distinto de gestión de liquidez. La diferencia clave, según el análisis, no está en la cantidad de dinero creado, sino en su destino. En el caso chino, la expansión monetaria fue descrita como dirigida hacia la economía real. Infraestructura, minería, manufactura y capacidad productiva absorbieron esa liquidez. El dinero no regresó de forma automática a los mercados financieros, ni se recicló en deuda extranjera, sino que se transformó en activos tangibles y capacidad estratégica. Dentro de este marco, la adquisición de activos duros ocupa un lugar central. El video destacó cómo China estaría utilizando esa liquidez para asegurar commodities y, de forma destacada, oro. En lugar de acumular promesas financieras emitidas por terceros, el sistema chino fue presentado como uno que convierte papel en recursos físicos. La expansión monetaria no busca sostener precios de activos financieros, sino garantizar control sobre insumos críticos. Este enfoque contrasta con el modelo estadounidense descrito en el video. Allí, la creación de dinero tiende a inflar activos de papel, elevando valoraciones financieras sin un respaldo equivalente en capacidad productiva. El dinero circula dentro del sistema financiero, reforzando precios, pero sin traducirse necesariamente en infraestructura o recursos estratégicos adicionales. La comparación sirve para introducir una lectura más amplia del cambio de régimen. No se trata solo de quién imprime más, sino de qué se hace con lo impreso. En un caso, el dinero se transforma en activos reales que no dependen de confianza externa. En el otro, se recicla dentro de un sistema que requiere compradores constantes para sostener su valor. Así, la expansión de la M2 china se presenta no como una debilidad, sino como una ventaja estratégica en un mundo de monedas fiduciarias en depreciación. Mientras unos convierten liquidez en deuda, otros la convierten en control sobre recursos. Esta divergencia es central para entender por qué la venta de bonos por parte de India y la acumulación de activos por parte de China se interpretan como movimientos complementarios dentro de un mismo cambio estructural. Las acciones de India y China fueron presentadas como dos movimientos distintos que, al observarse en conjunto, forman una sola estrategia. El video describe este proceso como un movimiento de pinza contra el dólar. Por un lado, grandes compradores comienzan a retirarse del mercado de deuda estadounidense. Por el otro, la emisión de nueva deuda continúa acelerándose. La demanda se reduce mientras la oferta se expande, creando una presión estructural imposible de ignorar. En este esquema, el mercado de bonos queda atrapado. Si los principales compradores históricos, como China e India, dejan de absorber nuevas emisiones, el equilibrio se rompe. Para colocar la deuda restante, el sistema necesita atraer compradores adicionales ofreciendo rendimientos cada vez más altos. Sin embargo, esos rendimientos elevados retroalimentan el problema al aumentar el costo del servicio de la deuda, intensificando la espiral descrita anteriormente. El video proyecta que esta combinación conduce a una caída en los precios de los bonos y a un aumento abrupto de las tasas de interés, no como un evento aislado, sino como una consecuencia lógica de flujos de capital que han cambiado de dirección. Cuando los actores sistémicos dejan de reciclar excedentes en deuda estadounidense, el mercado pierde su ancla principal. Este cambio no se presenta como una conspiración explícita, sino como una convergencia de intereses. India prioriza la protección de su capital,
China prioriza el control de activos reales. Ambos comportamientos, aunque motivados por razones internas, producen el mismo efecto externo, una disminución estructural de la demanda por dólares y por deuda estadounidense. El análisis sostiene que esta es la esencia del Great Reset descrito en el video. No un evento anunciado ni coordinado públicamente, sino una reconfiguración silenciosa de flujos. El sistema basado en confianza, promesas y reciclaje automático de dólares comienza a ceder terreno frente a uno basado en activos físicos, control directo y menor dependencia del emisor de la moneda de reserva. En este contexto, el movimiento de pinza no necesita culminar en un colapso inmediato para ser efectivo. Basta con cambiar las reglas del equilibrio. Una vez que los grandes actores dejan de sostener el sistema, el peso de la deuda y de la emisión recae sobre una base cada vez más estrecha. Ese proceso, según el video, ya está en marcha. El siguiente indicador presentado como evidencia visual de este cambio estructural fue el llamado Gold Cross. El video lo describe como un punto histórico en el que las reservas de oro dentro de las carteras de los principales mercados emergentes comenzaron a superar a sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. No se trató de una metáfora, sino de una representación gráfica de un giro profundo en las prioridades de los bancos centrales. Este cruce fue interpretado como algo más que una simple reponderación de activos. Simboliza el paso de un sistema basado en confianza a uno basado en posesión. Los bonos representan una promesa futura de pago, respaldada por la credibilidad del emisor. El oro, en cambio, no depende de la confianza en ninguna contraparte. Su valor no se basa en la solvencia de un Estado ni en la estabilidad de un sistema financiero. El video enfatiza que este cambio no ocurre por casualidad ni por moda. Los bancos centrales no persiguen tendencias, reaccionan a riesgos estructurales. Cuando el oro comienza a desplazar a la deuda como reserva principal, el mensaje implícito es que la seguridad del papel ya no es suficiente. La protección del capital pasa a tener prioridad sobre la generación de rendimiento. Este Gold Cross también fue presentado como una señal del retorno a un enfoque más conservador. En un entorno de monedas fiduciarias sometidas a expansión constante, los activos físicos recuperan su función histórica como ancla. El cruce visualiza ese retorno de manera clara. Menos exposición a promesas y mayor exposición a aquello que no puede ser creado por decreto. La importancia de este punto radica en su carácter acumulativo. No es el resultado de una sola decisión, sino de muchas decisiones tomadas por distintos actores en distintos momentos. Cada reducción marginal de bonos y cada incremento de oro contribuyen a un patrón que, una vez formado, resulta difícil de revertir sin un cambio profundo en el sistema. Así, el Gold Cross fue presentado como una confirmación, no como una predicción. Confirma que el cambio de régimen ya se está materializando en las reservas oficiales. El sistema no está esperando una crisis visible para ajustarse. Está ajustándose de forma anticipada, trasladando valor desde un mundo basado en confianza hacia uno basado en activos físicos. El análisis avanzó entonces hacia el concepto que el video denomina Return of Capital Mindset, una forma de pensar que prioriza la preservación del principal por encima de la búsqueda de rendimiento. En un entorno de monedas fiduciarias en constante depreciación, esta mentalidad se presenta como una respuesta racional, no como una postura conservadora extrema. El objetivo deja de ser ganar más y pasa a ser no perder. Esta lógica contrasta con décadas de comportamiento financiero dominado por la búsqueda de yield. Mientras el sistema funcionó, aceptar riesgo adicional a cambio de intereses parecía razonable. Sin embargo, cuando la estabilidad del propio sistema entra en duda, el rendimiento prometido pierde relevancia. El capital busca refugio, no multiplicación. El video sitúa la decisión del RBI dentro de este marco: sacrificar intereses futuros para proteger el valor nominal. Aquí se introduce la dicotomía entre el juego del papel y el juego de la física. El primero se basa en contratos, promesas y confianza institucional. El segundo se basa en activos tangibles, recursos físicos y límites reales. Según el video, los bancos centrales están comenzando a apostar por la física, reconociendo que las promesas pueden romperse, pero los activos reales no pueden imprimirse. Este cambio de mentalidad no se limita a una región. Refleja una reevaluación global del riesgo. Cuando la deuda crece más rápido que la capacidad de pago y la impresión monetaria se convierte en solución permanente, el papel pierde su ancla. En ese contexto, la física, oro, plata, commodities, recupera su función como reserva última. El Return of Capital Mindset también redefine el papel del tiempo. Ya no se trata de optimizar retornos trimestrales, sino de atravesar un periodo prolongado de transición sin destrucción patrimonial. Esta perspectiva es coherente con la acumulación de activos físicos y la reducción de exposición a instrumentos que dependen de estabilidad macroeconómica continua. Así,
El video presenta esta mentalidad no como una reacción emocional, sino como una adaptación estratégica. Cuando el sistema cambia, las reglas del juego cambian con él. Priorizar el capital en un entorno de incertidumbre monetaria se convierte en una decisión lógica. En ese marco, vender deuda y acumular activos físicos no es una apuesta direccional, sino una forma de posicionarse fuera del radio de acción del colapso del papel. La parte práctica del video se concentró en una estrategia concreta, presentada como una guía de protección y no como una recomendación especulativa. Se la denominó la regla del 15% y se expuso como una forma de alinearse con el comportamiento del llamado smart money. La idea central es sencilla: destinar entre un 10% y un 15% del patrimonio a oro y plata físicos como póliza de seguro frente a una dislocación monetaria. El énfasis no estuvo en maximizar beneficios, sino en cubrir riesgos extremos. Según el planteamiento, una asignación de ese tamaño sería suficiente para proteger el capital en un escenario de deterioro severo del sistema fiduciario, sin obligar al inversor a renunciar por completo a oportunidades de crecimiento en otros activos. La proporción busca equilibrio, no concentración. El video subrayó de manera explícita la diferencia entre posesión física y exposición a instrumentos de papel. ETFs y productos financieros vinculados a metales fueron descritos como portadores de riesgo de contraparte. En un contexto de estrés sistémico, la promesa de entrega puede no equivaler a entrega real. Por ello, la estrategia insistió en la importancia de la posesión directa, fuera del sistema financiero tradicional. Esta distinción es coherente con el marco general del análisis. Si el problema central es la pérdida de confianza en promesas y contratos, entonces replicar esa lógica mediante instrumentos de papel contradice el objetivo de protección. La plata y el oro cumplen su función precisamente porque no dependen de intermediarios ni de la solvencia de terceros. La regla del 15% fue presentada como una decisión preventiva, no reactiva. No se trata de esperar confirmaciones oficiales ni de actuar tras un colapso visible. El enfoque es anticipatorio: posicionarse antes de que la transición se vuelva evidente para el conjunto del mercado. En ese sentido, la estrategia refleja el mismo comportamiento atribuido a bancos centrales y grandes instituciones. Así, la recomendación práctica encaja con el resto del argumento. Si los grandes actores están reduciendo exposición al papel y aumentando su posición en activos físicos, replicar una fracción de ese movimiento se presenta como una forma de defensa patrimonial, no como una apuesta agresiva, sino como una adaptación racional a un entorno donde la confianza deja de ser el activo principal. El cierre del video se centró en lo que describe como el escenario del lunes por la mañana y en el riesgo psicológico que enfrenta la mayoría de los participantes del mercado. La advertencia no se dirige a un evento puntual, sino a la forma en que la información es procesada cuando los mercados vuelven a abrir. En ese momento, los algoritmos comienzan a recalibrar precios basándose en flujos reales, no en narrativas tranquilizadoras. El análisis sostiene que, una vez que los grandes compradores abandonan la deuda estadounidense, los modelos automáticos se ven obligados a reconocer una nueva realidad. No pueden ignorar ventas sostenidas, déficits crecientes, ni cambios estructurales en la demanda. Aunque el ajuste puede no ser inmediato ni lineal, el proceso ya no depende de opinión humana, sino de reglas matemáticas que reaccionan a datos inelásticos. Frente a este escenario, el video advierte sobre el gaslighting mediático. Se anticipa que los discursos oficiales y los grandes medios intentarán minimizar la importancia de estos movimientos, presentándolos como ruido temporal o como ajustes técnicos sin relevancia sistémica. Esta narrativa busca preservar la sensación de normalidad, incluso cuando los fundamentos se han desplazado. Aquí se introduce el concepto de sesgo de normalidad. La creencia de que el dólar siempre ha sido la moneda de reserva y, por lo tanto, siempre lo será, actúa como una barrera psicológica que retrasa la toma de decisiones. El video contrasta esta creencia con ejemplos históricos de monedas dominantes que perdieron su estatus sin un anuncio formal, sino a través de una erosión progresiva de confianza. La advertencia final no se formula como una profecía inmediata, sino como una llamada a reconocer el proceso en curso. El Great Reset, según el video, no ocurre en un solo día ni bajo un mismo titular. Se manifiesta en decisiones acumuladas, ventas de bonos, acumulación de activos físicos y cambios silenciosos en reservas oficiales. Así, el mensaje concluye subrayando que el mayor riesgo no es la volatilidad, sino la inacción basada en supuestos pasados. Cuando el sistema cambia, aferrarse a la normalidad se convierte en una vulnerabilidad. El ajuste ya no es una posibilidad futura, sino una transición que se está desarrollando en tiempo real, independientemente de si el mercado decide reconocerla de inmediato.